vamos a analizar este circuito, ¿verdad? Que es un circuito que combina, ¿verdad? Combina en serie y en paralelo y se convierte en un circuito mixto, ¿sí? Ahora bien, bueno, ya veamos acá el circuito tiene una tensión, ¿verdad? Una entrada de voltaje de 110 voltios. Tenemos una resistencia en R1 de 1 ohmio, R2 de 12.5 ohmios, R3 de 50 ohmios, otra de R4 de 1 ohmio, R5 de 20 y R6 de 20. Entonces yo analizo el circuito. Lo primero que hay que hacer es analizarlo. Analizo R1 está en serie con este paralelo que yo tengo por acá, ¿sí? Con ese paralelo. Esta R2 que voy a rayar por acá está en paralelo con R3 que está por acá, ¿sí? R1 está en serie, R4 está en serie con siempre con ese paralelo. R4 está en serie también con el paralelo de acá de R5 y R6. O sea que tengo R2 y R3 en paralelo, R5 y R6 en paralelo. Bueno, lo primero que voy a hacer es empezar a desarmar los circuitos, ¿sí? Lo primero voy a desarmar R2 y R3. Entonces, decir lo siguiente, bueno. Entonces vamos a empezar a sacar, voy a empezar a sacar los totales, ¿sí? Cada total de uno. Entonces lo primero es de la primer paralelo. Entonces voy a poner R total, ¿verdad? Va a ser igual, en este caso de R2 multiplicado por R3. ¿Sí? Ahora, esto va dividido R1 más R2 que lo tengo por acá, R2, aquí estamos. Ya tengo la fórmula que voy a aplicar a ese paralelo. Esta fórmula que ven ustedes acá en pantalla se aplica únicamente cuando hay dos resistencias en paralelo. Cuando hay tres resistencias en paralelo cambia la fórmula, que esa fórmula la vamos a ver más adelante con otro ejemplo, ¿sí? Entonces ahora vamos a lo siguiente, vamos a sustituir datos. Acá vemos que R2 tiene 12.5 ohmios y R3 50 ohmios. Y digo, bueno, acá lo voy a hacer acá abajo. Y voy a poner acá R total. R total va a ser igual, ¿verdad? Siempre R2 que equivale a 12.5 ohmios por todo esto multiplicado por R3 que equivale a 50 ohmios. Ahora, esto va dividido 12.5 ohmios, 12.5 ohmios más 50 ohmios, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a acá hacerlo. Vamos a la calculadora, lo vamos a hacer en la calculadora para que todos vean que sí cuadro los datos. Ahora, los datos son los siguientes: 12.5, ¿verdad? 12.5, 12,5 multiplicado por 50 me va a dar un total de 625, ¿verdad? Lo voy a hacer acá. Vamos a ver por acá. R total va a ser igual. Ahora ya tengo 600. El dato, ¿verdad? El dato es 625 dividido 12.5 más 50 serían 62.5. 62.5, ¿verdad? Entonces ahora voy teniendo este resultado, bueno, voy a decir igual. Entonces vengo yo a la calculadora, ¿verdad? Dividido, en este caso 62.5. Me va a dar un total de 10 ohmios. Acá me da 10 ohmios. ¿Sí? Ahora, ahora por acá vengo yo y ya teniendo ese resultado, ahorita ya teniendo ese resultado, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente: desmenuzar el otro paralelo. Bueno, lo voy a borrar por acá. Calculé la R total de R2 y R3, o sea que estas dos de acá las eliminé y me quedó una sola resistencia, ¿sí? Me quedó una sola resistencia, ¿verdad? Lo puedo hacer por acá. Por acá. Bueno,
Me quedó una sola resistencia, esto lo eliminé y me quedó una de 10 ohmios, ¿verdad? Entonces ya tengo R1, el R total de R2 y R3 y la R4 en serie, ¿verdad? Ya los puedo operar en serie, pero aún me falta R5, ¿verdad? Y R6. Ahorita aplico la misma fórmula porque son solo dos resistencias, como siempre. Entonces ahora vengo yo y como voy a aplicar la misma fórmula, lo voy a hacer acá a un lado, a un costado de este acá. Entonces, R total, como ya sabemos qué fórmula estamos aplicando, ¿verdad? Y la fórmula a aplicar es la que ven acá a un lado, que es R2 por R3, R1 más R3, ¿verdad? En este caso sería R5 y R6, ¿verdad? Dividido R6 más R5. Entonces ahora solo sustituyo datos. Ahora vengo yo y bueno, vamos a ver los datos que tengo arrojados acá. Entonces en R5 tengo 20 y en R6 tengo 20. Acá sencillo, sencillo la operación, ¿verdad? Acá es sencilla la operación, pues como es un número que se vuelve a repetir, lo que hago es dividirlo dentro de dos. O sea, de que lo que voy a hacer acá es, bueno, voy a colocar acá 20, lo divido dentro de 2 y me va a dar la R total de ese, que serían 10, ¿sí? 10 ohmios. 10 ohmios me va a dar. Entonces, tendría la R total de ese circuito también, que son 10 ohmios. Ahora, vamos a ver por acá. Esto se aplica cuando los dos números o las dos resistencias son el mismo dato, ¿verdad? Si fueran otro dato, sí tengo que aplicar la fórmula. Entonces ahora, como son otros datos, como son el mismo dato, se aplica eso, se divide dentro de dos. Entonces vemos acá que vale 20 y acá vale 20, entonces 20 dividido 2 me da 10. 10 es la R total, ¿verdad? Y si aplicamos la fórmula me da lo mismo, me tiene que dar 10. Eliminé este y los dos me quedaron de 10. O sea que esta resistencia equivale a 10 y esta de acá abajo equivale a 10 también. Aplicar la fórmula R total en serie, ¿verdad? Entonces acá, R total en serie, recuérdense bien. R total en serie es igual. Entonces lo voy a escribir acá para que todos puedan observarlo. Es igual a la suma de todas las resistencias. R total en serie, ¿verdad? Esto es para solo circuitos en serie. La R total se saca sumando todas las resistencias. Bueno, como ya sé cómo sacar la R total en serie, bueno, digo ahora, R total va a ser igual, ¿verdad? La fórmula sería R1 más R2 más R3, etcétera, ¿verdad? Hasta donde lleguen las resistencias. Bueno. Entonces coloco yo por acá R total va a ser igual, bueno, y voy a aplicar ahora esta fórmula, ¿verdad? Con los datos arrojados que yo tengo. Entonces vamos a ver cuáles son esos datos arrojados. Voy a regresar acá a mi circuito y digo, bueno, R1 equivale, ¿verdad? Acá tengo R1, podemos observar R1 equivale a 1 ohmio, ¿sí? R2 y R5 equivalen a 10, que sería esta resistencia, equivalen a 10 ohmios. La R4 equivale a 1 ohmio, aquí lo podemos observar, y la R5 y la R6 equivalen a 10 ohmios, que sería esta de acá, ¿sí? Entonces ahora, bueno, tengo nada más que sumar los datos. Entonces vamos a colocar acá, bueno, R total va a ser igual a 1 ohmio más 10 ohmios, que equivale a la R2 y la R3, más 1 ohmio de la R4, más 10 ohmios de la R5 y la R6, ¿sí? Esto me va a dar un total, ¿verdad? Un resultado total de, bueno, 10 más 1 serían 11, más 11 serían 22. ¿22 qué? Ohmios. Ya tengo el dato exacto de mi resistencia total. Ya saqué, en este caso ya saqué la R total, que sería de todo el circuito, o sea, de todo el circuito sería 22 ohmios, ¿verdad? Y así es como vamos a sacar el dato de R total en un circuito mixto, ¿verdad? Primero lo que hay que hacer es analizar
por dónde empezar y cómo vamos desmenuzando el circuito de manera que nos vaya conveniendo, ¿sí? Y así es como lo estamos calculando. Muy bien, acá continuando con el ejercicio, ya tenemos la R total. Y todos podemos observar acá, la R total, ¿verdad? Nos cuadró a 22 ohmios, 22, o sea que nos quedó una resistencia total de 22. Así nos quedó el circuito, ¿verdad? Ya con la última resistencia total, ya con la última sería la R total. Así es como nos quedó, 22 ohmios. Ahora vamos a sacarle todo, ¿verdad? Todo al circuito, ¿verdad? Entonces, para este caso, bueno, vamos a iniciar por acá. Y lo primero que vamos a empezar a sacar, bueno, va a ser en este caso, vamos a calcular el voltaje y la potencia individuales de cada resistencia, ¿verdad? Siempre partiendo, en este caso, partiendo de las que están en serie, como la R1 y la R4, ¿verdad? Entonces, ya que estas como están en serie, contienen contienen la misma corriente, ¿verdad? La corriente va a ser lo mismo. Entonces, vamos a calcular ahorita, vamos a calcular el voltaje, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, digo yo, por primer paso, vamos a ver voltaje, ¿verdad? La fórmula de voltaje. Y la fórmula de voltaje va a decir lo siguiente, que la resistencia va a ir multiplicada por la corriente, pero en este caso no tenemos la corriente, ¿sí? Entonces, antes de pasar al voltaje, vamos a calcular por acá nuestra corriente, ¿sí? Entonces, vamos a decir que nuestra corriente va a ser igual, ¿verdad? La corriente va a ser igual al voltaje dividido mi R total, ¿verdad? Mi resistencia total. Y esto va a ser igual, bueno, al voltaje, que el voltaje ya lo conocemos, que es el voltaje entrada, que son 110 voltios, ¿verdad? Ese es el voltaje inicial que nos están dando en el circuito, los 110 voltios. Y una resistencia total, ¿verdad? La R total de 22 ohmios, ¿verdad? Que es nuestra R total. Vamos a copiar acá, 110 dividido 22 ohmios. Me va a dar un total, ¿verdad? Un total, un igual de... Bueno, ahora voy a abrir acá mi calculadora. Los datos arrojados, 110 dividido en 22 ohmios. Y esto me da un total de 5, ¿sí? De 5. Ahora, bueno, regreso nuevamente acá. Y acá me da un total de 5 amperios, ¿verdad? Porque estamos en corriente, 5 amperios. Entonces tengo acá ya tengo mi corriente total, que son 5 amperios. Ahora sí, ya teniendo mi corriente, ya puedo calcular el voltaje, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces yo digo, bueno, el voltaje va a ser igual, ¿verdad? Mi voltaje va a ser igual. La fórmula de voltaje, esto sería igual a corriente multiplicado por la R total, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, vamos a sacar como en este caso para comprobación de mi voltaje, pero ahora vamos a empezar a sacar el voltaje total de cada resistencia, o sea, su voltaje, y luego la suma de esos voltajes me tiene que dar el voltaje total. Entonces en este caso acá, en vez de sea resistencia total, vamos a sacar el voltaje en la R1, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, bueno, vamos a ingresar los datos. Vamos a ver el circuito nuevamente y vamos a ver y analizar de cuánto es el valor de la R1. Entonces vamos a ver por acá. Acá podemos observar que nuestro valor de R1 es 1 ohmio. Acá lo podemos observar. Entonces ahora vamos a seguir por acá. Tengo que mi corriente, ¿verdad? Son 5 amperios. Va multiplicado por 1 ohmio. Y esto me va a dar 5 por 1, va a estar 5 voltios en resistencia 1. O sea que 5 voltios va a haber ahí en esa resistencia, ¿verdad? Ahora, ya que estamos ahí, vamos también a calcularle la potencia, ya que se puede, ¿sí? Entonces ahora vengo yo y voy a decir, bueno, potencia, ¿verdad? La potencia a esa misma resistencia va a ser igual, ¿verdad? La potencia va a ser igual al voltaje multiplicado
por la corriente. Al voltaje multiplicado por la corriente. ¿Verdad? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Vamos a decir 5 voltios que yo tengo y de corriente tengo 5 amperios, ¿verdad? 5 por 5 y esto me va a dar un total de 25 watts, ¿sí? W de watts. Ya calculé, le calculé la potencia de una vez, ya que estaba yo ahí, le calculé lo que ahí te podía ese circuito. Bueno, ahora ya teniendo ese, vamos ahora al otro paso. Ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos dos resistencias en paralelo, le voy a calcular el voltaje, ¿verdad? El voltaje sobre la R total de ese paralelo del que vimos, ¿verdad? En este caso, se lo voy a marcar yo acá en pantalla de este paralelo de acá, ¿eh? De este paralelo, vamos a sacar el total de este. Y luego ya vamos a sacar individualmente y la suma me tiene que dar el total de ese paralelo. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente, güey. Acá, para ese paso voy a hacer lo siguiente acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a aplicar la fórmula. Voltaje va a ser igual a resistencia multiplicado por corriente. Y esto va a ser igual a la resistencia de ese paralelo que dio 10 ohmios multiplicado por la corriente que son 5. Entonces esto me da un total de 50 voltios, ¿sí? 50 voltios. Ya tengo el voltaje de ese paralelo. Ahora vamos a ver el voltaje que me da, o sea, el voltaje que me da cada una de esas dos resistencias que están en ese paralelo, ¿sí? Entonces, podemos averiguar con eso, ya que tenemos el voltaje, solo que hay que tomar algo en cuenta. Veamos acá, veamos este paralelo que tenemos acá, ¿sí? Voy a borrar acá. Como tenemos uno en serie, sabemos que en serie nuestro voltaje se va a dividir y en paralelo va a ser el mismo. Entonces ya no lo vamos a calcular. ¿Por qué? Porque nuestra lógica nos dice, ¿verdad? Nuestra lógica nos va a decir que este paralelo, ¿verdad? Yo le calculé el voltaje total que son 50, ya sé que 50 voltios va a tener acá en esta resistencia y 50 voltios va a tener acá porque está en paralelo. Ya ustedes saben que en otros circuitos hemos visto que el voltaje en paralelo se conserva siempre el mismo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que nuestro voltaje, si me salió 50 voltios va a ser para cada resistencia, ¿sí? Entonces, ya tenemos calculado el voltaje ahí. Ahora vamos, bueno, ya aprovechando que estamos ahí, le vamos a calcular ahora nuestro amperaje. Ahora, el amperaje sucede lo contrario. Serie es el mismo y en paralelo se divide, ¿sí? Entonces ahora vamos con lo siguiente, ¿no? Voy a decir yo lo siguiente. Vamos a calcular el amperaje ahí. Y ahora vamos a decir lo siguiente. Amperaje, ¿verdad? Va a ser igual, ¿verdad? El amperaje va a ser igual. En este caso el amperaje va a ser igual al voltaje dividido mi resistencia, ¿verdad? Y esto va a ser igual, bueno, voltaje en paralelo, ¿verdad? Porque en serie es el mismo. En paralelo el voltaje va a ser 50 voltios dividido la resistencia. En este caso sí lo voy a hacer por cada una de las resistencias, que la primera resistencia va a ser 12.5, ¿verdad? 12.5. Bueno, ¿por qué decimos que es 12.5? Bueno, vamos otra vez acá a la imagen acá del circuito que estamos trabajando y vemos que acá tenemos 12.5 en la R2, ¿sí? Después lo hago por la R3 que equivale a 50 ohms. Entonces regreso yo por acá y voy a decir lo siguiente, ¿verdad? Esto va a ser igual, ¿verdad? Entonces 50 dividido 12.5 va a ser igual. Bueno, ahora lo voy a dividir acá en mi calculadora. Entonces voy a decir lo siguiente, bueno. Entonces voy a decir lo siguiente, como tengo que dividirlo, voy a decir que 50 dividido 12.5, ¿verdad? Acá 50 dividido 12.5 me va a dar un total de 4, ¿sí? 4 amperios. Recordemos que mi amperaje total, ¿verdad? El amperaje total va a ser de 5. Aquí lo tengo arriba. Acá está arriba. 5 amperios.
Ahora entonces digo, bueno, acá me va a dar 4 amperios. Mi lógica dice que, mi lógica me va a decir a mí que la otra resistencia tendría que dar uno, porque si no da uno, va a estar mal calculado mi circuito. Entonces vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Corriente va a ser igual, ¿verdad? La misma fórmula a voltaje dividido la resistencia. Y tenemos ya, bueno, tenemos un voltaje de 50, ¿verdad? Dividido la resistencia, que equivale en este caso, equivale en 50 ohmios, ¿verdad? ¿Por qué 50 ohmios? Porque 50 ohmios está establecido en el ejercicio acá, ¿verdad? 50 ohmios acá, ¿sí? Ahí está 50 ohmios. 50 dividido 50 me da 1, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 1 amperio, ¿sí? Ahora, la suma de esos dos amperajes me tiene que dar el amperaje total. 4 más 1 me da 5, 5 amperios. ¿Y cuál es el amperaje total? Bueno, el amperaje total son 5 amperios que lo tengo acá, ¿sí? Entonces, ahí yo sé que voy por buen camino, está bien, está perfecto, ¿sí? Ya le calculé eso. Ahora, bueno, digo yo lo siguiente. eh, Ahora ya calculado eso, vamos a seguir por ahí. Ahora, aprovechando que estamos ahí, le podemos sacar la potencia total, ¿verdad? Podemos sacar nuestra potencia total a cada resistencia, ¿sí? Ya le sacamos la resistencia total a la R o a la resistencia, la potencia a la R1, fueron 25 watts. Ahora vamos con potencia en resistencia 2 y potencia en resistencia 3, ¿verdad? Entonces ahí estaría muy bien. Ahora vamos con lo siguiente. Ahora vamos con lo siguiente acá. Ya va a ser igual, ¿verdad? Tenía un pequeño error. La potencia va a ser igual al voltaje por corriente. Ahí sí me tiene que cuadrar. Entonces yo digo acá, bueno, el voltaje hace cuánto es. De este paralelo va a ser 50 voltios. Y la corriente, ¿verdad? Equivale a 4, la resistencia 2. Equivale a 4, que lo vemos, es tomar un total de 200 watts. Ahora la otra potencia es igual al voltaje multiplicado por corriente. Esto va a ser igual al voltaje, que son 50, multiplicado por la corriente, que es de la resistencia 3 sería 1 amperio, ¿verdad? 50 por 1, entonces esto me va a dar igual a 50 watts, ¿sí? Esto me va a dar 50 watts. Estamos nítidos con eso, ¿sí? Ahí vamos bien. Ahora, ya tengo de la resistencia 1, la 2 y la 3, ya tengo calculado acá corrientes, potencia y voltajes. Entonces vamos bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí? Ahora, a ese mismo ejercicio, bueno, lo que vamos a hacer, vamos por el paso siguiente, ¿verdad? Vamos a repetir el mismo procedimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir el mismo procedimiento por el paralelo que está en R5 y en R6. Entonces lo vamos a calcular de la siguiente manera. Voy a sacar el voltaje de la resistencia total de R5 y R6. Bueno, entonces dicen, ¿dónde está ese voltaje acá? Lo podemos observar. Ahora lo voy a sacar el voltaje de la R5 y la R6. ¿Cuáles son esas? Son estas dos que están acá, este paralelo acá. Entonces, bueno, ahora regreso por acá y vamos a decir lo siguiente. Voltaje va a ser igual, ¿verdad? Voltaje va a ser igual a la corriente multiplicada por la R, por la resistencia. Y esto, bueno, digo yo que va a ser igual. La corriente equivale a 5 amperios, ¿verdad? La corriente equivale a 5 amperios y la resistencia total, ¿verdad? Va a ser igual. En este caso, la resistencia total salió 10 ohmios, ¿verdad? Entonces, esto más multiplicado por 10 ohmios. Y esto me va a dar un total de 50 voltios distribuidos en ese paralelo. Entonces ahora, bueno, digo yo, 50 voltios. Ahora lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Ahora lo que tengo que hacer es calcularle la corriente y la potencia a esas dos resistencias. Ya sabemos que el voltaje, como es 50 voltios van a haber en cada una de esas dos.
50 en R5 y 50 en R6, ¿verdad? Debido a que en paralelo el voltaje es el mismo, se conserva. Ahora, bueno, ahora vamos a calcular la corriente y la potencia de estas dos resistencias, ¿sí? Y para eso voy a decir lo siguiente. Siempre acá en la misma, utilizando acá la misma fórmula, ¿verdad? De Leidon. Entonces la corriente va a ser igual, ¿verdad? Al voltaje dividido mi resistencia. Entonces está igual, ¿verdad? El voltaje, ¿cuánto es? Ya lo acabamos de calcular, que son 50, y la resistencia en este caso la resistencia 5, que es la que sigue, son 20. Entonces son 50 voltios multiplicado por 20, ¿sí? Y esto me va a dar un total, ¿verdad? Me va a dar un total haciendo el análisis acá, me va a dar un total de, perdón, es dividido, lo voy dividido, no multiplicado, no sé qué estaba pensando acá, pero 50 dividido 20 me da un total de 2.5, ¿verdad? 2.5 aproximadamente. 2.5. Me da un total de 2.5. Como estamos en corriente sería amperios. Ahora, sigo acá. A este mismo le voy a calcular la potencia de una vez, aprovechando que está acá. A esta resistencia, la potencia. Y la potencia va a ser igual al voltaje por corriente. Está así, voltaje por corriente. Ya tenemos nuestro voltaje, ¿verdad? Que son 50. Nuestra corriente, que son 2.5, que la acabo de calcular. Esto me da un total de 50 por 2.5, me da un total de 125 watts, ¿sí? Ahora sí, vamos por la corriente de la otra resistencia, de la resistencia 6. Y este va a dar igual, ¿verdad? Este me va a dar igual. Bueno, la fórmula siempre es la misma, ¿verdad? Utilizando voltaje dividido resistencia. Entonces, ya tengo un voltaje de 50 y tengo la resistencia de 20 de igual manera, ¿verdad? Entonces serían 50 dividido 20. Y me va a dar igual a 2.5, ¿sí? Amperios. Ahora, tengo 2.5 y 2.5 en la otra. Si sumo esos dos amperajes, me tiene que dar el amperaje total. 2.5 más 2.5 me da 5 amperios. Y el amperaje total es 5 amperios. Entonces está bien. Y de una vez le voy a calcular la potencia. Aprovechando, y la potencia va a ser igual, en este caso, al voltaje multiplicado por corriente, ¿sí? Ya lo sabemos la fórmula. Esto va a ser igual a 50 multiplicado por 2.5. Y esto es igual a 125 watts, ¿sí? Excelente, 125 watts. Ya lo tengo por acá, ya tengo calculado la potencia y la corriente de ese paralelo. Entonces, estamos bien, ¿sí? Ahora, como ya tengo calculado todo eso, ya yo hago un análisis correspondiente acá. Vamos a ver. Hago un análisis correspondiente porque ya casi ya lo tendría yo hecho. Bueno, acá está. Acá ya sabemos, bueno, ya sabemos que mi amperaje acá en serie se conserva, ¿verdad? En serie se conserva. Acá, este de acá, ¿verdad? Lo convertí a una resistencia, entonces ya quedó en serie con esta otra de acá, ¿sí? Se conserva mi amperaje hasta acá. Ahora, mi voltaje sí se va a dividir entre estas resistencias, se va a dividir. Y acá ya le calculé yo mi corriente y mi potencia. El voltaje lo calculé también, pero el voltaje total. Ahora, usando mi lógica acá, bueno, como este es un ohmio y este es otro ohmio, mi resultado de esta resistencia acá me va a dar el resultado de esta resistencia. Me va a dar lo mismo. Entonces vengo yo, bueno, y digo yo lo siguiente, ¿sí? Digo yo lo siguiente acá. El voltaje de R1, vamos a ver cuánto me salió. Acá lo tengo yo por acá, ¿sí? Acá lo tengo de 5 voltios. Y el voltaje en resistencia 4 es un ohmio también, me va a dar 5 voltios. 5 voltios más 5 voltios me da 10 voltios. Entonces 10 voltios, estamos bien. Entonces el voltaje en el paralelo me da 50 voltios, ¿sí? Más 50 voltios que me da en el otro paralelo. Acá lo tengo,
50 voltios en otro paral, serían 100 voltios. Más 10 voltios que ya tenía sumados acá de la R1 y la R4 serían 110 voltios. Ahora, nos vamos al circuito acá, al circuito que tengo acá. ¿Sí? Vamos a borrar por acá. El voltaje de entrada son 110, quiere decir de que si nos cuadra los datos que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces ya le calculamos acá. Entonces ahora me deja, bueno, voy a escribir en una tablita por acá, ¿verdad? Todos los datos ordenadamente para poder ver y comprobar que los datos sean de manera correcta. Entonces regreso por acá. Y ahora, bueno, digo yo, bueno, voy a ver lo siguiente. Y como van a poder observar a continuación, acá los tengo ordenados todos los datos con mi potencia sumada, ¿verdad? Una potencia sumada. Entonces, acá, por ejemplo, acá se los voy a mostrar en la tablita que tengo a continuación. Veamos por acá mi tablita. Acá tenemos ya todos los datos realizados, ¿verdad? Como ya tengo los valores de la resistencia R1, R2, R3, la R3 se toma el total, ¿verdad? El total de la R. Ahora, la R4, R5, R6 y también, bueno, aquí con los voltajes en de cambio. Las resistencias ya estaban dadas en el ejercicio. R1 equivale a 5, ¿verdad? Lo calculamos. R2 equivale, voltaje 2 equivale a 50. Obviamente, como están en paralelo con el voltaje 3, 50. El voltaje 4, como es una de un ohmio, la misma que la 1, equivalen a 5. Y por último, las últimas dos en paralelo, que equivalen a 50. 50 las dos porque están en paralelo. Ya tendríamos el voltaje acá calculado. Ahora venimos acá a la corriente 1. ¿Sí? La corriente 1 me va a dar 5 amperios. Estamos bien. 5 amperios. Ese es el amperaje total. Me tiene que dar porque la 1 está en serie. Ahora, la corriente 2 y la corriente 3 están en paralelo. Ahí sí va a ser el amperaje distinto y la suma de esos dos amperajes me tiene que dar el amperaje total. Entonces acá, corriente 2 me da 4 y la corriente 3 me da 1. 4 más 1 me da 5. Si me da el amperaje total, estamos excelente. Ahora, la número 4, la corriente 4, me tiene que dar el amperaje total porque está en serie, ¿sí? Y me dio 5 amperios, ¿verdad? Lo calculamos anteriormente. La corriente 5, ¿verdad? Es así, va a estar dividida porque son dos resistencias del mismo valor. Entonces las dos me dio 2.5, al sumarlo me da 5 amperios, que es el amperaje total, ¿sí? Ahora, vamos con la potencia. La potencia acá la calculé. Potencia 1 me dio 25, la potencia 2 me dio 200, la potencia 3 me dio 50, la potencia 4 me dio 25, la potencia 5 me dio 125, la potencia 6 125, ¿verdad? Yo calculé la potencia 1 y me dio 25 y solo lo copié para la potencia 4 porque son las resistencias el mismo valor, solo lo copié para la potencia 4 y ahí estaría toda la suma de las potencias, me da un total de 550 watts, ¿verdad? Y esto es todo lo que se le calcula al circuito. Ahora,